La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, mira, ha sido, bueno, es abogado. Es abogado de la República. Abogado de la República. Ahí dejémoslo, dice Julio. Ha Valdivieso. incursionado como conductor de entrevistas en la televisión. No, nada incursionado. Es conductor. Pues sí, no, ahí está. Ahí Pulso está. Ciudadano. A través de Canal 19, Julio Valdivieso, bienvenido. En simultáneo con Canal 21. No, solo el 19. Queda totalmente, porque a esa hora el 21 tiene la novela. Mira, ahí te das cuenta el poder de las novelas, ¿verdad? Pero el programa pasa todos los días de 8. Todos los días, Tony y Verónica, de 8 a 9 en vivo. En vivo. Tengo que reconocer, yo no sabía en qué barco me estaba subiendo, ¿verdad? No es fácil, hasta que uno está montado en el macho se da cuenta. La gente no quiere ir, tiene miedo en algunos casos de llegar a dar una posición pública, ¿verdad? Ya sea por incapacidad o por lo que quiera, pero no te hablan así, pero cuando le decís, mire, venga aquí, exprese su opinión. Entonces, estructurar un programa de todos los días no es fácil. Yo entiendo a tu productor. Bienvenidos a nuestra realidad. Sí. A la triste realidad. Pero ahí estás. Creo que todos debemos de hacer algo desde nuestra trinchera. Ustedes hacen formación política, aunque no lo digan. Forman políticamente al país, a la gente que los escucha, le abren para que analicen y después saquen su conclusión. Y yo creo que esa es la labor que todos tenemos, y sobre todo los que ya vamos de salida, ya vamos con los flaps abiertos en el aterrizaje de la vida. Los flapas, qué bueno eso. Bueno, mira, Julio. Y en ese en ese día a día en el que haces preguntas ahora, ¿cómo ves la situación del país? Es decir, acabas de decir que hay gente que no quiere llegar a las entrevistas porque dijiste la palabra miedo. Sí, miedo, pero no miedo a las consecuencias de él, sino que no están aceptando, dijéramos, ir a dar una posición, porque o te critican de un lado o te critican de otro, y eso no todos tenemos, dijéramos, como ese talante para poder aguantar. Aquí esta es una sociedad totalmente polarizada, es la sociedad la que está polarizada. Y entonces dicen, no, voy a ir y si yo digo tal cosa, los de un bando me van a agarrar y me van a traspasar. Y yo, ¿qué necesidad tengo de exponerme a esto? Uh-huh. Y eso te lo dicen 1, 2, 3. Entonces, un programa de diario que necesitas 5 o 10 invitados, porque en la mayoría de mi formato es que haya 2 invitados. Sí, porque es pulso. Uh-huh. Porque es pulso, entonces estás hablando de 10 invitados semanales. Y ustedes sabrán lo que eso significa bueno, con ustedes he hecho una excepción porque los considero mis amigos. Muchas gracias. No sé gracias. Ustedes para mí, pero yo siempre. Porque una cosa es que tú entrevistes y otra cosa es que fijes posición. Entonces yo considero que cuando yo fijo posición ya dejo de ser objetivo en la forma de preguntar. Entonces he tomado esa decisión. Incluso me retiré de Diálogo 21 el día viernes. En la mañana, ¿verdad? O sea, ahí formabas parte de un panel que era fijo, ¿verdad? Era fijo. Uh-huh. Te estoy diciendo que estábamos hablando con majada fumadora. ¿Cómo es fumar bajo el agua? ¿Cómo es la frase? Fuman bajo de agua, ajá, boca abajo y te hacen el golpe cascanuedita, ¿va? Boca abajo. Boca abajo. Tenías a un Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Tenías a un Quirio Waldo Salgado, que Dios en gloria lo tenga, ¿me entendés? Alfredito Mena Lagos y tu servidor, que fuimos los originales. O sea, yo era el más bicho, entre comillas, no, hombre, de estar a la par de esos tigres, ¿verdad? Sí, entonces, así fue la incursión y tomé la decisión de retirarme, no porque no quisiera,
pero creo que ese salto de estar de analista y pasar a entrevistador, considero que tiene que tenerse la objetividad para hacer las preguntas. Sí, o sea, tenés que escuchar opiniones de todos los ámbitos. No podemos decir, yo me voy con contra Sí, porque se podía sentir como sesgado, ¿no? Es correcto. Tu posición al momento de entrevistar. Es correcto, y así lo he pensado. Ok. Y agradecemos que hagas esta excepción. La agenda ha estado dominada estos días por el tema de la declaración. Lo que dijo el presidente de la República el 15 de septiembre, que va a buscar una candidatura presidencial, y de ahí pues hay consideraciones políticas y también consideraciones legales. El gobierno se afianza del artículo 125, ordinal 152, ordinal 1, dice, es la norma habilitante, dijo Félix Ulloa, para la candidatura presidencial, y de una sentencia de la más reciente sala. Pero hay quienes dicen que no, que la Constitución se ve como es una sola y todos los artículos son complementarios y que ahí está bien claro que no debe, la alternancia en el poder es importante. Ajá, que no se mantenga, que no se mantenga la misma persona, aunque sí se pueda mantener el partido político, que el proyecto político puede continuar aunque la persona sea diferente, y que la Constitución al entenderse por los constituyentes como una sola, en ningún momento establecieron, o mejor dicho, dejaron fijado que la misma persona no continuara en el poder de manera continua, pero que sí podía continuar en el poder un periodo después. No, después dijeron 10 años. Pero otra sala, exacto, lo que pasa es que vino, lo que pasa es que, a ver, esas son las posiciones de las personas que hemos invitado, Julio. Sí. También nos queda claro, y esto se ha venido dando en los últimos años, sobre todo que hemos estado metidos en el tema constitucionalista desde hace como 15 años, creo yo, porque dependiendo de la sala que esté, interpreta la Constitución. Ese es el punto. Para responder a esta pregunta tenés que hacer un contexto de todo lo que hemos venido. Lo último que Diana acaba de decir, ese es el problema de todo. Este servidor sí tiene la solvencia moral. Yo desde el 2009 venía cuestionando la famosa interpretación, porque bajo la figura de la interpretación, aquí se han dicho cosas que no dice el texto, o lo amplían, pero así se formó. Y me recuerdo que en ese momento, sobre todo cuando se dicta la sentencia que interpretaron el artículo 85, que es una cláusula pétrea, que es el sistema político, que dice que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Así dice, reza. Sin embargo, permitieron las candidaturas no partidarias. No es que yo me oponga a la candidatura partidaria, pero no es lo que decía el texto de la Constitución. Y dije en ese momento, cuidado, hombre, están sentando precedentes que después va a cambiar la correlación de fuerza, va a venir otra sala con otra línea jurisprudencial y no nos van a gustar, porque sigo sosteniendo, y esto es a nivel profesional y lo puedo sostener en cualquier lado, que la Constitución no puede interpretarse, se interpreta la ley secundaria para ver si se adecua al texto, porque ¿qué pasa cuando una norma en la ley secundaria, por ejemplo, cualquier ley de segundo grado, y está oscura, no saben qué recurrís a la Asamblea Legislativa y hay una figura que se llama interpretación auténtica y te dicen, así la vamos a interpretar? Pero en el caso de la Constitución, ¿cómo pues? No puede una sala, dentro de mi criterio, tomarse esa atribución porque no le está dada en la Constitución. A diferencia, en España le da el propio Félix Ulloa, hoy en su proyecto de reforma, sí lo deja de manera expresa, porque separa y forma un tribunal constitucional distinto a la Corte y le da esa facultad. Entonces, y es este tribunal el que sí tiene la facultad de interpretar. Interpretar, es lógico. ¿Por qué razón? Porque la ley va cambiando, las condiciones sociales, económicas, políticas de 1983, por supuesto que han variado. Entonces, pero como es tan cerrada nuestra Constitución, no lo puedes tocar en el texto. Entonces se fueron por esa vía de la interpretación. Yo cuestionaba en un momento determinado y decía, bueno, se interpreta lo oscuro,
se interpreta lo que no está claro, que es distinto a una lectura comprensiva que debe tener la persona cuando tú lees una ley o un artículo, te representas en la mente qué es lo que... Eso se llama lectura comprensiva. Pero decir, mire, voy a tratar de saber qué quiso decir el constituyente del 83, considero que... Y no voy a cambiar. Mi formación, yo soy abogado positivista, así me declaro. Para mí tiene que estar en la literalidad de la norma. Sé que hay otros métodos de interpretación, pero no los comparto, porque son muy subjetivos. Creo que la literalidad del texto es lo que debería de respetarse. Entonces lo que tú dices es que cuando comienza la Sala de lo Constitucional a salirse del texto y a interpretar, se abrió una puerta que nos tiene, o sea, que han habido sentencias de sentencias y nos tienen hasta este momento aquí ahora hablando de esto. Te voy a decir, cuando el señor Saca va y corre para... lo inscribe el Tribunal Supremo Electoral y vienen y le ponen un recurso de inconstitucionalidad y lo resuelven después de que había perdido las elecciones. La pregunta es qué hubiera pasado si ganaba y cómo le interpretaron esa disposición. 10 años, o sea, 10 años no podían inscribirse como candidato. Hoy estos dijeron no, fíjate que no son 10, sino que es automática. O sea, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, ajá. Entonces al presidente Nayib Bukele lo habilita. Yo difiero totalmente del doctor Ulloa de que el 152 lo habilita. Yo creo que lo que habilita es la decisión jurisdiccional a inscribirse como candidato, ¿verdad? Yo jamás he hablado de reelección. Yo hablo de que una inscripción a la candidatura, la reelección te la va a dar el pueblo. Puede ser que no lo relija. Votante. Bueno, puedes hablar de... Eso es lo que ha sido mi posición. Yo he enjuiciado desde el punto de vista formal la decisión jurisdiccional. Ok, ahora, Julio, espérame, o sea que ese argumento de Félix Ulloa del 152 podrá tener razón, pero está sujeto a la interpretación que él ha hecho. Él dice, antes decía otra cosa. Pues sí, y el mismo presidente decía otra cosa. Decía, la hemos interpretado, o yo lo interpreto, dice el que lo habilita al presidente, porque el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación, ¿verdad? Sí. Pero no es como decía alguien que nos escribió ese día. O sea que el día antes de hoy no es ayer, sino que es antes de ayer. Sí, cada uno va a ir sacando, precisamente no hay una clarificación en cuanto a porque uno dice, porque ese es el problema de todo esto. Ese es el problema de todo, sí. ¿Qué debemos de entender por el periodo inmediato anterior? ¿A cuál, pues? ¿A cuál? Entonces, por eso es que yo no hablo de la norma, porque está sujeto a un sentido o a otro, ¿verdad? Y por último dijéramos que no se permite, pero interpretó la sala otra cosa. Entonces es mejor quedarse dentro de lo que es la resolución, que ahí podemos discutir los fundamentos del por qué llegaron a eso, etcétera, etcétera. A ver, lo que pasa es que el artículo 152, cuando dice periodo inmediato anterior, esa es la cereza del pastel, porque ¿qué entendés tú? Entonces, algunos lo interpretan como se está refiriendo al anterior de Sánchez Serén, o al anterior del próximo periodo presidencial por el cual yo voy a correr. Exacto. Pero como ese evento no ha sucedido, entonces el inmediato anterior es el actual. Esa es la justificación o la interpretación. Hablemos de interpretación. Yo más que hablo es de la interpretación. Mira, lo que pasa es que en algunas cosas cuando uno interpreta depende el ojo para dónde lo quieras hacer. En materia de esta 2x2 no es 4, sino cuánto quiere que sea. Puede ser 4.5, puede ser 4.6 o 4.4. En este tema de criterios es muy difícil. Por eso es que creo yo que la decisión jurisdiccional, a diferencia del doctor Ulloa, creo que radica en la decisión judicial. Que es la de la Sala de lo Constitucional actual. Ahora bien, yo te quiero consultar algo. Siempre se habla que la conformación de la Sala de lo Constitucional debe tener a juristas con diferentes corrientes del pensamiento constitucional.
¿verdad? Para así tener una gama de corrientes que busquen el equilibrio al final, que no solamente sea sesgado el pensamiento de esa sala de lo constitucional. No, por eso digo, eso es lo que argumentan, ¿verdad? Y que por eso, a la hora de las entrevistas, cuando están seleccionando a los próximos miembros de la sala... ¿Estás hablando de El Salvador o me estás...? No, estoy hablando de lo que dice, lo que yo entiendo y he escuchado de varios juristas, lo que establece la norma. Así debería de ser, no solo la sala. La Corte Suprema de Justicia está diseñada para que se cambie cada 3 años, porque le vas incorporando corriente. Este servidor es positivista, de formación, ¿verdad? Pero hay otros que no van a... Entonces, el debate de corrientes es lo que le da el equilibrio. Hubo un error histórico de cobardía de las cortes anteriores, incluyendo esta. ¿Por qué razón? Porque el máximo tribunal de este país no es la sala, es la Corte en pleno, o sea, los 15 magistrados. Me acuerdo que ya por el 2011 se generó ese debate, que quién tenía la máxima autoridad. Así. Es que lo tiene la Corte. Pero ¿qué pasó? Cuando se dio ese choque, crearon una comisión, ¿verdad? Nombraron a 2 magistrados, porque cuando ustedes leen el artículo 182 de la Constitución, si lo tenés ahí, dice, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia tramitar recursos de amparo. Así reza actualmente. Entonces se decía... Ahorita no, dígale, ahorita no. Ahorita no. Se decía en ese momento de que la Corte podía interpretar disposiciones en contra de la misma sala. Pero esa Corte llegó a decir, no, esa es una facultad única y exclusivamente de la Sala de lo Constitucional. Entonces, lo que te quiero decir es que fueron sentando. Sin embargo, vuelvo, si lo tenés ahí... Ahí está. El artículo 182. Numeral primero. Conocer de los procesos de amparo. ¿Quién? Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando te vas allá, dice... Las facultades de la Sala de lo Constitucional es conocer de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, amparos y habeas corpus. Y entonces ahí chocan. Decía, chocan, pero en mi criterio nunca chocaron, sino que siendo el máximo tribunal, la Corte podía admitir providencias contra estos 5. Porque ¿quién te puede decir de que 15 no te dan más que 5? Sobre todo cuando se va a declarar inconstitucionalidad una ley, saber los efectos de eso. Es más, el 174 te dice, la Corte Suprema por medio de la sala será el único tribunal competente para declarar. Pero todo eso, la sala del 2009 al 2019 cambió todo el régimen constitucional. ¿Se ha venido haciendo política a través de las salas? Totalmente. Cuando se pierde el poder político, bueno, si desde la sala al FMLN no lo dejaron gobernar, le declararon inconstitucionalidades de funcionarios, de todo. La sala sí interpreta normas políticas, no partidarias, normas políticas, eso es lo que hace. Y cuando uno lo revisa, la realidad es que la sala tiene atribuciones tan pequeñas. Solo puede declarar inconstitucionalidad leyes, decretos y reglamentos, no tiene más para atribución. ¿Y habeas corpus? También. Pero te voy a decir, hasta ahí. Sin embargo, aquí bueno, te voy a poner el ejemplo. Cuando se declaró inconstitucional a Eugenio Chicas. ¿Se recuerdan ustedes que se declara inconstitucional? Él era presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero como ya solo le quedaban 30 días, bueno, está bien. Quédese ahí, vamos a modular el efecto de la sentencia. ¿De dónde? O sea, si es inconstitucional es a partir del momento en que tú lo declaras, no lo puedes habilitar 30 días. Pero se han ido sentando precedentes que para mí no me gustaban. Y aquí están los vueltos. Y los mismos juristas han dicho que las sentencias de la sala siempre se toma, no voy a lo del estricto cumplimiento, sino que la última sentencia sobre un tema determinado es la norma habilitante, que las anteriores quedan sin efecto. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una decisión anterior y la actual? Ya me van a decir, es que esta tiene problemas de origen.
esta sala. Pero también las anteriores. O sea, pasa que no hay solvencia moral. No chupemos el dedo tampoco. No, pues sí. Así es. Ajá, Exactamente. Es que sí, porque dicen que esta sala, o sea, no, sus sentencias no son de cumplimiento porque es ilegal. Que es espuria. Ajá. Va, ese es un tema. Que al margen de lo que tú y yo podamos pensar, primero, mientras no los declaren como tales, es lo único que tenés, pues, ¿y a dónde? Pero lo grave de esa tesis es que esta sala no solo está resolviendo esta decisión, ella resuelve todos los días amparos, resuelve todos los días inconstitucionalidad de leyes y reglamentos. Entonces, si es ilegal para este tema, es ilegal para todos. ¿Dónde queda la seguridad jurídica del país? Les dije, cuidado con esa tesis. Pero vamos un poco más complicado. Cuando hay corte plena, es decir, cuando están los 15 magistrados, ¿quién convoca a esa corte plena? El presidente de la Sala de lo Constitucional, que es a la vez el presidente de la Corte. De la Corte. Ajá. Y los otros 10 magistrados que fueron electos anteriormente, ¿por qué van y conforman un tribunal máximo con gente que es espuria? Yo, si hubiera sido magistrado de los otros 10 que veníamos de atrás, y considero que estos no son legítimos, y yo soy del... Pero nadie dijo ni pío. No solo lo dijeron pío, conformaron. Sí. Tomaron decisiones. Pero a ver, ¿qué circunstancias hay alrededor de todo eso? Son otros 100 pesos. Mire, amigo, para ser magistrado se necesitan 2 atributos. Uno, tener el talante de ser, aparte de la parte cognoscitiva. Y 2, tener... defender el deber ser. No se puede decir en radio esos 2 atributos. Tener valor para sostener sus posiciones. Si vos no tenés el valor de sentar tu posición como tal, tú no debes de ser juez. Es que ser juez es diferente. Ser juez es, perdónenme, el día que un país no tenga jueces independientes o que sean sobornables, ningún ciudadano va a dormir tranquilo, porque son los garantes de tu libertad, Tony. Eso es lo que la gente no ha entendido. Entonces, cuando a mí me dicen, es que los amenazaron o los tienen, entonces no era digno de ser juez. Eso no significa que yo no entienda la realidad. O sea, yo entiendo, somos humanos, tenemos miedo, de acuerdo, pero en el caso del juez es diferente. Te puedes tú imaginar que un juez que está resolviendo el caso de un pandillero o de una persona que ha matado a 20, le digan, mire, aquí le tenemos a su hija, ¿cómo quiere que se la mandemos? ¿Ah? O sea, esos miedos naturales, los jueces los viven a diario. Entonces, es posible que lo que tú decís. ¿Qué es lo que va, hacia dónde vamos con todo esto? Porque se está configurando. O sea, porque de acuerdo a lo que ha venido diciendo Julio, no solamente nos debe preocupar el tema de que se puede reelegir de manera inmediata, o puede buscar de manera inmediata la presidencia de la República alguien que la esté ejerciendo. Eso sí. Esa es la última sentencia. Esa es la última decisión. ¿Verdad? Que alguien que ejerce la presidencia de la República en su periodo puede buscar nuevamente la presidencia. No es que pueda decir, a ver, la sentencia no es que habilita la reelección. No. La sentencia lo que hace es, usted puede inscribirse como candidato. Por eso digo, puede buscar nuevamente. Será el soberano, el pueblo, no. ¿Verdad? Que en una elección va a determinar, porque pues sí, puedes participar, pero si el pueblo no quiere votar por ti, no va a votar por ti. Ahora, no solo nos debe preocupar esto. Entonces vienen los otros y dicen, no, es que eso, la Constitución, hay otros artículos que no permiten y que hace. Hay que leer la sentencia en la cual habilitaron, tocan esos artículos de manera uno por uno, o sea, no es así nada más. Yo creo de que al final aquí estamos enjuiciando una decisión judicial, ese es mi rol, enjuiciar la sentencia. Muchos dicen ni siquiera es sentencia, ¿verdad? Es una respuesta de seguimiento. Sí, ¿verdad? Pero no, se llama académicamente hablando, es un sobreseimiento, porque alguien inicia
ese juicio para quitarle el derecho de ciudadano a una persona. Sí, Salvador Enrique Anaya. Y entonces, frente a esa decisión, la sala resuelve sobreseer aquí, y dicho sea de propósito, paso, aquí me subo. Ajá. Eso se llama una plus petitio, es decir, cuando te dan más de lo pedido. Entonces, pero el mismo argumento te digo, cuando se volaron los 84 diputados suplentes aquí, nadie se lo había pedido también a la anterior sala, y se lo dieron. Y la pregunta, ¿la dejaron de cumplir? No. Entonces, nadie dijo nada. Porque son tribunales de última instancia. O sea, después de ahí, solo Dios Padre, pues. Julio, la segunda encuesta de humor social y político que presentó la Gaviria esta semana decía que en números redondos 6 de cada 10 salvadoreños aprueban que el presidente vaya nuevamente a las urnas, y que el otro 40% estaba entre que se la están pensando y no están de acuerdo. 23 decían que no, pero había un 15 y pico que no sabía. Y de ahí, pues creo que los números de aprobación del presidente Bukele andaban en 80%. Y cuando le preguntaban a la gente sobre a quién veían como figura de oposición, la respuesta era nadie. O sea, era nadie, NADIE, nadie. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Separemos, porque lo que vos me estás planteando... Y solo quiero agregar otra cosa. Hay una nueva directora, Gabriela Santos, es la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Del IDUCA. La nueva primera mujer en ser directora del IDUCA. Sí, y que era el padre, ¿verdad? El padre Tojera. Había asumido nuevamente. Y dijo, esto no, porque uno de los argumentos de los diputados es que el presidente es popular y que por eso debe ir a la reelección. Estos no son concursos de belleza, dijo, y no deben ser concursos de mera popularidad. Aquí estamos hablando de habilitar una reelección y eso no se puede en nuestro país, dijo. Bueno, esa es una opinión de ella. Ajá. Ahora, yo creo que el presidente... Que se respeta, pero no sé cómo... Tú me estás haciendo... Una cosa es la ley y otra cosa es la popularidad. Yo te lo voy a poner de esta manera. Lo que vos me estás diciendo es una valoración política, no jurídica. Es decir, la encuesta, pues... La posición, esas son posiciones políticas, pero aquí yo estoy enjuiciando la decisión jurisdiccional, que es un hecho concreto. Me guste a mí o no me guste a mí, comparta o no el criterio. Eso es lo que estaba. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista, dijéramos, jurídico. O sea, lo que dice la ley. Ya estuvo. O sea, el tema no está ahí. Ahora, podemos discutir las causas, las consecuencias en que llevaron a los magistrados a tomar esa decisión y punto. Pero si no, te pregunto yo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué recursos nos queda? Es más, yo le preguntaba a una persona que me sacó esa misma tesis de que es una sala ilegítima. Y le dije yo, mire, usted ha interpuesto amparos en su carácter personal ante esta sala. ¿No le parece un contrasentido que me esté diciendo que es ilegítima? Pero ha utilizado el sistema. Entonces, pues, pero la legitimidad al margen de nosotros dos, yo sigo sosteniendo que se la dio los otros magistrados. Porque el hecho de haber conformado corte plena con una sala que estaba siendo cuestionada, es decir, yo no puedo entender que los 15 magistrados, ya cuando se conforman como tal, han tomado decisiones de extradición, han tomado decisiones de corte plena. Bueno, ¿es nula esas decisiones? Porque están metidas ahí. Amparadas por los otros que ya estaban, ¿claro? O los que se quedaron. Y yo creo que hay que aclarar algo. La gente no es que diga, bueno, hay dos posiciones. La gente no es que diga que el presidente es popular, no, la gente lo que dice, quiero que continúe ejerciendo la presidencia de la República porque estoy de acuerdo en cómo está conduciendo el país. Entonces son dos cosas diferentes. Yo he leído. No, pero vas a encontrar un montón, por eso que son valoraciones políticas. Por eso dice Julio, esa es una valoración, pero eso no es lo que dice la gente. Son las 8:29, nos dice nuestra productora que tenemos que hacer pausa. Vamos a la pausa. Nos acompaña Julio Valdivieso para el caso abogado de la República. Abogado de la República. Hay bastante participación, lo consideramos luego de la pausa. El corre de la mañana.
Ya estamos al aire, Julio. Mañana cumplís años. No, hombre. Tu 60 y algo, ¿verdad? No, ¿qué le pasa? Que le hicimos compañeros con usted, hombre, banca, es que no. Julio Valdivieso cumple años mañana. Le vamos a poner ahorita el sorpresa. ¡Sorpresa! 24 horas. A ver, pero como ahora está de moda eso, pues que está de antes, moda. Durante y después, sí, para celebrar una semana. Fiestas patronales. Los matrimonios hasta para fiesta de revelación de género. Hoy. Ahora, sí. La baby shower, los baby shower. Julio, felicidades de antemano. Gracias. Sí, felicidades. Y mañana Sí. te cae buen día. Sí. Viernes. Es día de pago. Día para que pago. no hagan- Y viernes. Y viernes. Y viernes, bueno. Y a tus 60 y a ¿Cuánto saber, cumplí? ya llevas operación de corazón abierto. Yo di mi testimonio de la bondad de Dios, ¿verdad? Creo que por algún propósito estoy en esta vida. El hecho de haber hablado con la pelona unos 30 minutos, ¿verdad? Cambia muchas prioridades en la vida y ahí uno entiende de que frente a ese momento lo único que le queda es estar en paz con Dios, porque de aquí no te vas sin pagar la que debes, hermano. Mira, y el día que... Espérate, pero sos sobreviviente de un naufragio también. Sí, en una hielera. Con la No, hielera. creo que Dios... O sea, la hielera lo Ah, salvó, sí, ¿verdad? sí, Yo me acuerdo que nos me contaste salvó. eso. La Ajá. hielera me salvó. Más 3 intervenciones al corazón. ¿Cuántas han sido? Primero tuve mi primer infarto allá por el año 2004. Eran stents, es un cateterismo normal. Bueno, normal en el sentido ajá. que empezaba, pero en el 2006 yo tengo un problema coronario y no pudieron hacer un cateterismo y tuvo que hacerse una cirugía de corazón abierto, una operación de más de 10 horas, 5 bypass. Entonces no es fácil y eso te hace mucho verse hacia adentro y plantearte en realidad el rol en la vida de uno, ¿verdad? Que Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Qué es lo que me falta por hacer, verdad? Que sigo aquí. Ese es el punto. Enhorabuena, entonces, por un año más. Exacto. Gracias. ¿Verdad? De manera anticipada. O Julio. sea, él sí celebra la vida, Sí, como sí. debe ser. Como debe de Como ser. debe ser. Es correcto. Muy bien. Bueno, hay sí, muchos comentarios. Te vamos a pasar los comentarios de la audiencia, a ver qué dice la gente en esto que nos queda de entrevista. Hasta por ahí las 9:05 nos dijo la producción. Exacto. La Constitución dice que el pueblo es el soberano, la soberanía radica en el pueblo. Si el pueblo pide la reelección, tiene que hacerse. Es el mandato del soberano y su voluntad se cumple. No hay vuelta de hoja, así dicen José Gómez y José Eliseo Funes. Pero también a través del WhatsApp hay varios que nos han escrito. Vamos a ver a qué. Mabel Quintanilla, yo antes dice, trataba de ir a dormirme temprano, pero ahora trato de desvelarme para poder ver Pulso Ciudadano. Mira, saludos. Un agradecimiento. Gracias, Mabel. Aquí también está alguien desde el exterior que dice Luis Carlos Golcher. Carlito Golcher, ¿será Carlitos Golcher? Porque Golcher. Yo creo que Carlos Golcher, el músico. Porque él está afuera. Ajá. Dice, no entiendo por qué el doctor Valdivieso es demasiado legalista con lo de la reelección. Tengo 50 años, siempre ha sido de conocimiento general que un presidente no puede correr para buscar reelección. Aparece demasiadas veces en la Constitución. El famoso espíritu es claro que es no permitido, no permitirlo. Vamos a ver, tengo una consulta. ¿Podrían preguntarle si es legal o no la reelección y por qué? En pocas palabras, para que podamos entender de una buena forma, para los que no sabemos de leyes. Nos dice aquí el número 6608, el número 8989. El poder del pueblo se manifiesta en las urnas y todo un país le ha pedido al presidente que se reelija y la Sala de lo Constitucional ha avalado la candidatura. Siempre las resoluciones son de obligatorio cumplimiento y nunca en la historia se le había solicitado a un presidente su continuidad. Y si en otros países hay reelección, ¿por qué no hacerlo aquí? Y el pueblo lo decidirá. Así de fácil. Hay un audio de Manés que dice: buenos días, es un gusto saludarlos. Muy bien el tema, muy polémico como siempre, pero yo creo que ya se está llevando a un extremo de la ridiculez. Como bien decía el doctor Valdivieso, él lo dijo desde hace muchos años, que la interpretación del artículo 85, eso pues conllevaría muchas cosas. Yo no soy jurídico, yo no soy nada, pero la Constitución es bien clara.
dice que no puede tener un presidente ni un día más. Ni un día más. Estas símiles que está tratando de hacer Félix Ulloa y todos los demás juristas, que por cierto, qué vergüenza da ahorita la abogacía, que no están defendiendo los derechos del ciudadano, sino que están defendiendo los derechos impuestos del régimen. Entonces va muy mal la cosa. Y también, si nos apegamos a lo que dicen o lo que están diciendo, que es de estricto cumplimiento, pues ellos mismos están violando la ley. Y el estricto cumplimiento, cuando la sala destituida ilegalmente dijo en su sentencia que era inconstitucional la destitución. O sea que si estos son impuestos por la Asamblea Legislativa, entonces simplemente todo lo que venga de ellos no vale. Lo voy a dejar hasta ahí porque creo que está planteado el punto y por el tiempo, Manés. Pero gracias. Gracias. Nunca en la historia, la gente pidiera la continuidad del presidente y el pueblo lo apoya incondicionalmente. Máxime. Pero ¿qué es el pueblo? Aquí dice Germán, fíjate Hernández, eso del pueblo lo pide, pregunta, ¿será viable hacer un referéndum o consulta ciudadana con una un muestra estadística? La UFG dijo que eran 6 de cada 10. Nosotros no tenemos un mecanismo de consulta, como puede ser el referéndum o una consulta directa al pueblo sobre determinada, excepto para los casos municipales, ¿verdad? Que es una tesis que también anda circulando por ahí. Entonces, miren, esto ya llegó a un punto que ya no hay discusión, es decir, el tema es la famosa decisión, que puedas tener, como dice el amigo ahí en el planteamiento, mucha razón en cuanto a que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Sí, pero eso quedó ya de una manera dirimida. Ya hay un pronunciamiento, que no lo comparta, eso no le va a quitar la obligatoriedad a la decisión. Del cumplimiento. O sea, independientemente de cómo llegamos a este punto, ahorita es legal. Yo estoy enjuiciando la decisión. Ajá. Yo estoy enjuiciando. Bueno, ¿y entonces qué es? Pues está firmada por una autoridad que mientras no está declarada inconstitucional, bueno, dice ahí, es que todo lo que viene de ellos no sirve. Como casi solo una sentencia han resuelto esta gente. Esta gente resuelve todos los días amparos inconstitucionales, formen corte plena. ¿Se pueden ustedes imaginar que con ese mismo criterio, para esto sí es ilegal, pero para lo otro no? Eso no puede ser. No puede. Los partidos políticos de oposición o quienes quieran participar, que no son, digamos, de la órbita del gobierno, ¿qué deberían hacer? Pensar que, porque si participan y presentan candidaturas, están legitimando. Y es una pregunta que le queremos hacer a los partidos de oposición la próxima semana, ¿verdad? Pero primero definamos quiénes son los de oposición. O sea, la gran ventaja que tiene el presidente actual es que no tiene oposición. No hay oposición. No hay figuras de oposición. No, yo creo que se refiere al peso. Es decir, a eso. En la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la oposición en la Asamblea? Y no me refiero para incidir en las decisiones, porque en la Asamblea funciona la aritmética. Por más que den carreta, si tenés la mayoría, tenés el control. Así lo han hecho antes. Y así se hacía antes. Siempre. Sí. No me digas que ahora siempre ha sido de esa manera. Entonces, mi pregunta es que vos puedas tener 14 diputados, 4 diputados o 2. El tema está en la propuesta, en una oposición propositiva, crítica, pero poner por oponerse, sin dar un fundamento, sin dar un plan, no me parece. Entonces, la oposición política en este momento tiene que ser más estratégica su planteamiento, para poder enfrentar lo que viene. ¿Pero quién es la oposición política? Bueno, yo entiendo que son los mismos de siempre, ¿verdad? Porque ahí están. ¿Y quiénes más? ¿Pero quiénes son? El FMLN. Arena, el FMLN. Vamos. Y Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo. PDC,
PCN. No, estoy hablando formalmente. Ya en la realidad es otra cosa, porque no es un partido de gobierno. El PCN no es partido de gobierno. El PDC tampoco. El PDC tampoco. Ahora, que ya en el ejercicio del poder te plegas a uno o a otro, esos son otros 100 pesos. Lo cual tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Si aquí hemos visto muertos botando basura y en asamblea, hombre, no. O sea, no es así. O sea, pero entonces, creo que Claudia Ortiz, a quien vamos a invitar porque no le hemos preguntado eso, ha dicho que se está gestando un bloque de oposición junto con organizaciones de la sociedad civil, por ahí va la cosa. Y yo creo que la doctora Ortiz, una abogada, tiene la formación, ¿verdad? Ojalá ella logre ese planteamiento que está diciendo. Es decir, el país necesita pesos y contrapesos. Tiene que haber, aún al mismo gobierno le conviene tener una oposición fuerte para poder legitimar sus acciones. Entonces, ojalá lo logre articular. Pero hoy por hoy no se ve claro que la oposición pueda, por lo menos hasta este día, es posible que más adelante develen quién pudiera ser, ¿verdad? Pero si participan, entonces avalan. Es correcto. Es decir, aquí entramos en una valoración política y no jurídica. Es decir, el árbitro, la primera pregunta que uno les hace es: ¿confían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral? Que es el otro tema. Sí, porque ese es otro paso, entiendo yo, que vamos a ver si cuando presente el partido a través del cual el presidente va a buscar la reelección, ¿verdad? La solicitud para inscripción dependerá del tribunal aceptarla o no. A eso voy. Ya el tema legal, en mi criterio, está superado. Ya está establecido. Ya está superado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo habilitan para la inscripción de la candidatura. Ese ya pasa a un segundo momento, que es el Tribunal Supremo Electoral, que ni es supremo ni es tribunal, pero digámosle que así le dice la Constitución, ¿verdad? Él tendrá que evaluar ya los requisitos 6 meses anteriores, si va a ser un permiso, si va a ser una exoneración, etcétera, etcétera. Es decir, empieza otra forma de expulgar, dijéramos, los requisitos, finiquito que debe de tener, es decir, todos los requisitos formales para su inscripción. Ajá. Porque si no se inscribe, pues no puede participar como candidato. Ni él ni otro. Ni él ni otros. Una de las grandes diferencias. Bueno, no sé por qué la Constitución exige, para el caso del presidente, que esté afiliada a un partido político. Entonces, esa es la primera decisión que va a tener que tomar el actual presidente, si se inscribe y si lo inscribe. ¿Bajo qué vehículo va a correr? Gana es el vehículo actual, porque él está inscrito ahí. La otra tesis que dice, no, mire, es que él no necesita, porque la ley de transfugismo, que está en el 226, creo, del Código Electoral, solo aplica para diputados y alcaldes, no para presidentes. Pero esos criterios son los que va a evaluar el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, esa etapa creo yo que falta todavía verla en el tema legal, por más que sigamos discutiendo, ya no hay vuelta de hoja. Legalmente hablando, ¿tiene que renunciar o hay alguna figura que hable de permiso o de depositar el cargo, algo así, Julio? La sentencia lo que dice es permiso. Así lo estableció la sentencia, y eso conlleva una serie. Otros hablan de exoneración del cargo, porque en las elecciones populares, es decir, de voto, de cargo popular, tú no puedes renunciar. Aquí dice el artículo 155 de la Constitución: en defecto del presidente de la República por muerte, renuncia, dice. Ajá. Pero seguí leyendo. Remoción u otra causa lo sustituirá el vicepresidente. A falta de uno de los designados, que no hay. No hay, por el orden de su nominación. Y si todos estos faltaren por cualquier causa legal, la asamblea designará a Julio Valdivieso. No. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que la causal que vos invocás es la que califica la asamblea para concederte el permiso, para concederte la renuncia. Es decir, yo no puedo ni decir, mire, fíjate que ya no quiero, me estoy cansado, ya no quiero ser presidente.
No se No, puede. porque fuiste de voto. Esa no es una causa. causal, Esa no porque es una fuiste causa. electo popularmente. Por eso es que la Asamblea califica la causal. Para Aquí ver. está, el 156. Los cargos de presidente y de vicepresidente de la República y los de designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada que califica la Asamblea. O sea, lo mismo, la Asamblea es la que califica. Y Al para final. y para ti participar en una elección presidencial es causa grave. No, porque como él tiene 6 meses, porque la habilita. Ajá. Entonces la sentencia lo que habilitó fue un permiso. La sentencia no habla de exoneración ni de renuncia, es un permiso. O sea que por ahí se pueden ir. Claro, claro, pero todo eso ha quedado en mi criterio en un limbo que le va a tener que normar El Tribunal el Supremo. Tribunal Supremo, o se lo aclara la misma sala. La misma sala, ¿verdad? porque el lo tribunal dejaron puede mirar. pedir, como ha sucedido anteriormente. Ojalá. Ajá, el tribunal puede Yo creo que pedir. te voy a llevar de magistrada. No, lo que pasa, Julio, Es es que que es la lógica. No, y es que esto ya se dio antes. O sea, el tribunal cuando no puede el Tribunal Supremo Electoral cuando no puede resolver ha pedido una aclaración al tribunal que estableció la norma. Es correcto, creo Ajá. que es tan amplio el concepto que el tribunal de suyo propio regula todo lo que hemos hablado últimamente o pide La aclaración. que aclaren cuáles son los alcances de ese concepto. Ok, el tema de que el pueblo, y lo hemos visto en varios comentarios, el pueblo pide que continúe la persona, dicen, es más legal porque es el soberano que lo que dice la Constitución, que de acuerdo a la interpretación no permite la reelección. ¿Cómo resuelves eso entre lo que dice la Constitución, independientemente, aquí no quiero poner la resolución de la sala, de lo que dice el pueblo? O la mayoría, perdón. Vivimos La en mayoría. un Estado de Derecho. Si ese fuera, entonces dijéramos el fin justifica el medio. No, aquí estamos frente a una decisión judicial. A mí no me puede gustar la decisión, a vos no te puede gustar, ¿verdad? Pero esa ya es otra cosa. Ya la legalidad la fijó la sala, aunque no la compartas, aunque no te guste, o aunque simplemente diga, estos están interpretando mal la compañía. Por eso es que el tema legal ya se concluyó. O sea, ¿qué recurso va a quedar formalmente hablando? Dígame cuál, ¿a dónde vamos a recurrir? No existe. ¿Es posible que pueda tener consecuencias mañana? Sí, es posible. Pero hoy por hoy, las dos entidades competentes para resolver este tema, una ya se pronunció de manera directa, que es la Sala de lo Constitucional. ¿Y la otra? Y la otra es el Tribunal Supremo, que son las dos instancias internas que tienen que ver con la inscripción de candidatos y que tienen que ver con la legalidad de la decisión. Bueno, el tribunal se pronunció el día siguiente. Rapidito. Ajá. Y dijo que iba a acatar la resolución de la sala. Cuando hablamos de tribunal, hay que saber qué es un tribunal. El Tribunal Supremo Electoral tiene dos conceptos, dice, que es el máximo organismo en materia electoral. Es el máximo organismo en materia electoral. A 2 meses antes de las elecciones les cambiaban las reglas del juego, hombre. Las mismas. Lean ustedes el libro del magistrado, que es el propuesto por el FMLN. Se me va el nombre ahorita. Olivo. Que fue presidente, el doctor Olivo. Julio Olivo. Julito. Él, el doctor Olivo, tiene un libro que se llama Las democracias en riesgo. ¿Verdad? Cuando uno lo lee, le dedica un capítulo completo a las sentencias que tuvieron efectos electorales. Un capítulo. Él era el que más se quejaba. Ajá. Porque se las cambiaban a meses. A meses, ya con las elecciones. Y les pregunté yo, ¿dejó de cumplir una sentencia de ese tribunal? No. ¿Y entonces cuál podría ser ahora entonces la diferencia? Hay una gran discusión en que si estos magistrados van a aplicar el control difuso o no al momento de evaluar. Creo que esa discusión salió, pero eso van a ser los tribunales los que lo van a decidir, porque la sentencia no les permitió valorarla, les ordena, y así dice expresamente la sentencia, ordénasele al Tribunal Supremo Electoral tal cosa. Entonces debo de entender que el tribunal conoció esa resolución,
que se la notificaron y alguna decisión habrán tomado. Hoy que he visto a algunos magistrados, creo que específicamente el señor Wellman, dijo en un medio de comunicación de que él era juez electoral y no podía adelantar criterio. ¿Por qué? Porque hasta que le tocara a los candidatos iba a decidir, cuando ya antes había habido ya un pronunciamiento, por lo menos de todos. Fue un comunicado de prensa. Que Julio Olivo dijo yo no lo suscribí porque yo no conocí de ese comunicado. Eso. Ajá. Entonces, no sé, creo que ese va a ser un tema que ahí se va a centrar la discusión por los próximos días en mi criterio, es la cancha donde va a tocar jugar. Ya jurídicamente podás cuestionar, no estar de acuerdo, tú, yo o cualquier persona tenga su propia, pero no hay discusión en el tema estrictamente formal de la decisión. Y dentro de las reformas que la comisión ad hoc que está estudiando, posibles reformas a la Constitución, a partir de esta situación se sienta un precedente para hacer algún cambio en la Constitución en donde deba, quedar de la manera más clara posible para no dar lugar a interpretaciones. Esa es más, en un debate que tuvimos con el doctor Ulloa, yo lo entrevisté personalmente a él la semana pasada. La semana pasada, sí vi. Y le hice la pregunta exacta esa: ¿por qué no tratar de dejar de manera explícita para evitar precisamente lo que tú decís? Porque cuando dejas a la interpretación, ahí es donde empiezan los problemas graves. Porque lo interpreto, aquí no nos demos carreta, como decimos. Aquí ha habido justicia selectiva. Es decir, vos sos mi amigo, te voy a interpretar la ley, pero Diana es mi adversario, se la voy a aplicar. Eso no puede ser. Y la única forma de quitarlo es dejando la claridad en el texto. ¿Y qué te respondió? ¿Qué te respondió el doctor? Que él lo deja muy clara en el proyecto constitucional, donde no se permite la reelección inmediata. Y claro, suben el periodo presidencial a 6 años con un mandato revocatorio a mitad de periodo. A los 3 años. Entonces, sí, pero eso va quedando claramente en la norma. O sea, ¿quién? Hablando de Félix Ulloa va a ser presidente de la República al menos 6 meses. Al menos 6. Al menos 6. Al menos 6 es el vicepresidente. ¿Qué pasaría a menos que quiera correr él como candidato a la presidencia? Ya no nos quedó tiempo de preguntarle eso a Félix Ulloa el otro día, que lo entrevistamos la semana anterior, el jueves pasado, por cierto. Pero ¿qué pasaría si el presidente Bukele le pide al vicepresidente Ulloa que lo acompañe en la carrera? Bueno, la misma razón, la misma disposición. Si el presidente está habilitado para inscribirse como candidato, pues al otro tampoco le veo que haya ningún impedimento. ¿Tendría el presidente que enviar a la Asamblea Legislativa una terna de designados a la presidencia? Sí, porque ahorita no hay designados a la presidencia. Julio, muchísimas gracias. Son las 9:02 minutos. 9:02. Agradecemos que abandonaras por un momento tu papel de entrevistador y vinieras aquí. Creo que ha sido bastante. Es que aquí dice el número 6608. Tal vez le pueden preguntar que me responda. Creo que ha sido bastante claro el licenciado Valdivieso porque él decía en pocas palabras, quiero entender por qué se habilita. JR, sí, ya lo explicó. Ya lo explicó varias veces. No comparto con Félix que sea la Constitución, el 152 numeral, el que habilite la inscripción. Para mí lo que habilita la inscripción es la decisión jurisdiccional. Es la última resolución al respecto de la actual sala de lo constitucional. Esa es la que lo habilita, no la Constitución. Muy bien. Gracias, Julio. Nuevamente, feliz cumpleaños. JR, gracias. O cualquiera que quiera volver a escuchar esta entrevista, pongan atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.